Hay un miedo silencioso recorriendo los pasillos de nuestros colegios, un fantasma digital llamado inteligencia artificial. Y la primera reacción, la más instintiva, ha sido levantar murallas. En muchas aulas la consigna es clara: prohibido usar IA. Se bloquean páginas, se instalan filtros, se vigila cada clic como si fuera contrabando. Los profesores, desbordados con razón, ven en ChatGPT un atajo hacia la pereza intelectual, el fin del esfuerzo. Pero esta prohibición es una ilusión. Nuestros hijos y jóvenes ya viven en un mundo donde existe la inteligencia artificial. Negársela en el aula es como enseñarles geografía en un mapa de hace 200 años. Mi opinión, y quiero ser muy claro, es que esta guerra contra la herramienta es un gran error de cálculo, una batalla perdida antes de empezarla, porque el verdadero debate no es si la IA sí o la IA no. La verdadera pregunta es: ¿para qué queremos la educación en el siglo XXI? Miren, tenemos ante nosotros la oportunidad más grande de la historia para rediseñar el aprendizaje, la oportunidad de, por fin, eliminar el trabajo pesado, las tareas repetitivas que nunca nos correspondieron y que nunca debimos hacer. La oportunidad de, por fin, eliminar el trabajo pesado, las tareas repetitivas que nunca nos correspondieron y que nunca debimos hacer. Como dijo el experto en inteligencia artificial Kai-Fu Lee, la inteligencia artificial ha venido para liberar a los humanos del trabajo rutinario y a darnos tiempo para cumplir nuestro propósito en la vida. Y ahí está la clave: liberar tiempo no para no hacer nada, sino para dedicarnos a lo que nos hace insustituibles. La curiosidad infinita, el debate apasionado, la creatividad para resolver problemas nuevos y el pensamiento crítico para no creernos la primera respuesta que nos den. Usar la inteligencia artificial no puede ser síntoma de delegar nuestro cerebro. La verdadera tarea no es prohibir, sino enseñar a ser el director de orquesta de esta nueva tecnología. Sé perfectamente lo que muchos ya están pensando. Muy bonito, sí, pero si dejamos que los niños usen esto libremente, no aprenderán a escribir un ensayo, a memorizar una fórmula o a estructurar un argumento por sí mismos. Es una preocupación legítima, lo sé, pero esa preocupación no apunta al fracaso del niño, sino la obsolescencia de nuestro sistema. Señala una verdad incómoda: seguimos pidiendo a los estudiantes que inviertan mayor parte de su tiempo en tareas que ya una máquina puede hacer en unos segundos. Y aquí quiero hacer un matiz importante. Con esto no estoy diciendo que debamos eliminar todo el esfuerzo. Hay una diferencia abismal entre el trabajo mecánico y el esfuerzo cognitivo que construye los cimientos del saber. Nadie aprende a ser un atleta de élite sin hacer flexiones. Nadie aprende a razonar sin practicar la estructura de un argumento o sin memorizar los conceptos clave que les permiten conectar ideas. El verdadero reto, por tanto, no es eliminar las tareas difíciles, sino saber distinguir con precisión quirúrgica cuáles son el andamiaje indispensable para el aprendizaje y cuáles son simplemente peso muerto que la tecnología puede y debe quitarnos de encima. Por ejemplo, usar la inteligencia artificial para que te corrija la ortografía automáticamente es un error, anula el aprendizaje, pero usarla para que te señale un posible error y que tu trabajo sea investigar por qué está mal, justificar la corrección, eso es aprendizaje activo. La primera es automatización pasiva, la segunda es un entrenamiento asistido, y es esa la distinción que nos permite ver con claridad qué es peso muerto y qué es andamiaje. Este discernimiento es clave, porque el verdadero problema no es la herramienta, sino la enorme brecha entre su velocidad y la nuestra. La propia UNESCO lo advierte con urgencia: el ritmo con el que evolucionan estas inteligencias artificiales supera por completo la capacidad de adaptación de nuestros marcos pedagógicos, y mientras el futuro acelera, gran parte del sistema educativo se refugia en la prohibición, tratando la inteligencia artificial como un virus que hay que erradicar. Pero mi opinión es rotunda. Esta es la llamada de atención que necesitábamos para despertar. Esta es la oportunidad histórica para dejar de ser máquinas y empezar a ser humanos. Para que la inteligencia artificial se encargue del auténtico peso muerto, como formatear una bibliografía, generar datos brutos para un análisis o crear un borrador inicial. Y nosotros, los humanos, dediquemos ese tiempo liberado a lo que realmente importa, a debatir esas ideas, a cuestionar ese borrador y a resolver problemas complejos que no tienen una única respuesta correcta. No es una fantasía. Ahora vamos a ver ejemplos concretos de centros que ya están aplicando esta filosofía sin sacrificar ni un solo ápice de pensamiento crítico. Así que vamos a aterrizarlo, vamos a abandonar la teoría y entremos un poco en el aula, donde la prohibición ya es cosa del pasado. Imagínense una clase de primaria o de secundaria, no importa. El tema es la Revolución Francesa, por ejemplo. En el modelo actual, heredado casi intacto del siglo XIX, por cierto, el profesor pedía un resumen del libro de texto.
En este nuevo modelo, el reto es diferente. El profesor dice, en grupos vais a diseñar las preguntas, los prompts, para que una inteligencia artificial nos genere 3 resúmenes diferentes de este periodo. Uno desde la perspectiva optimista, otro desde una perspectiva pesimista y un tercero neutral. Y el trabajo no termina ahí. De hecho, es ahí donde empieza de verdad. Los alumnos tienen que leer, entender y contrastar estas 3 versiones. Tienen que decidir si una es más rigurosa o si la verdad se encuentra en una nueva composición que ellos mismos deben construir a partir de las 3. Piensen en el poder de esto. En cuestión de minutos tienen acceso a 3 puntos de vista distintos, una tarea que antes habría llevado días en la biblioteca. Esto es solo un ejemplo, pero demuestra algo mucho más profundo, que la forma en la que evaluamos tiene que cambiar, y tiene que cambiar ya. Hace tiempo que el sistema pedía a gritos una renovación. ¿Qué mejor momento que este para dársela? Adoptar este enfoque no es rendirse a la tecnología, es ganar una ventaja competitiva decisiva para el futuro. Y de repente la tarea ya no es regurgitar información, es pensar estratégicamente. Los alumnos debaten cómo formular una pregunta para obtener el matiz que buscan. Luego, cuando la inteligencia artificial entrega los textos, empieza lo más importante, el trabajo de detective. Comparan las versiones, identifican las discrepancias y debaten qué hechos se han omitido en cada una y por qué. Aprenden a pensar sobre su propio pensamiento, esto es muy importante. De hecho, hay marcos de trabajo con reglas de oro muy claras para guiar este tipo de proceso. 3 de ellas son fundamentales. Primero, tú eres el juez, y si la inteligencia artificial te sugiere una corrección, no puedes aceptarla sin más. Debes ser capaz de explicar por qué es acertada. Segundo, verifica y contrasta. Si la inteligencia artificial te da un dato, tu trabajo es encontrar la fuente original y buscar otras perspectivas. Te conviertes en un curador de la verdad, no en un receptor pasivo. Y tercero, la inteligencia artificial es el borrador, no el autor. Su respuesta es siempre un punto de partida. Tu misión es enriquecerla, añadirle tu voz, tus ejemplos, tus argumentos. Y como ven, la estrategia es brillante en su simplicidad. Dejamos que la máquina haga el trabajo mecánico para que la mente humana haga el trabajo valioso, el que construye el juicio, el que forja una voz propia. Pero, ¿esto funciona? ¿Qué resultados tangibles están obteniendo estos centros? De eso precisamente vamos a hablar ahora. La pregunta es obligatoria. ¿Todo esto es una bonita teoría o de verdad funciona en el mundo real? Porque las buenas intenciones no aprueban exámenes ni preparan a nadie para el futuro. La respuesta, por suerte, es que los resultados ya están aquí y son contundentes. Vayamos a Croacia, por ejemplo. Allí un estudio siguió durante 3 años a alumnos de secundaria que usaron inteligencia artificial como una herramienta para aprender a programar. El resultado no solo fue que aprendieron, sino que completaron 112 proyectos con éxito. No estamos hablando de una pequeña mejora, sino de una tasa de finalización exponencial que demuestra un nivel de motivación y compromiso que rara vez se ve en los ciclos sin esta tecnología. Los alumnos no se rindieron, se implicaron más. Pero esto no es un caso aislado. Un análisis sistemático que revisó 28 estudios sobre sistemas de tutoría inteligente concluyó que en los colegios que los implementan, los estudiantes muestran mejoras consistentes tanto en la retención de los conceptos como en el rendimiento de las evaluaciones estandarizadas. Dicho de otra manera, no solo aprenden más, sino que aprenden mejor. Y recuerdan el ejemplo de enseñar a los alumnos a hacer buenas preguntas en el tema del prompt engineering. Pues bien, ya se ha demostrado que los estudiantes formados en esto interactúan con la información a una profundidad notablemente superior, cuestionan más, refinan sus argumentos y abordan las tareas con un nivel de análisis crítico que deja atrás a sus compañeros, porque aquí se revela una paradoja inquietante. Todos los que hemos interactuado lo suficiente con esta tecnología ya nos hemos dado cuenta de que la calidad de la respuesta depende de la calidad de tu pregunta. Para sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial tienes que saber más sobre el tema y no menos. Cuanto más experto eres, mejores son tus preguntas y por lo tanto más valiosas son las respuestas. Y la revolución no solo ocurre en la mesa del alumno, ocurre también en la del profesor. En un programa piloto de Digital Promise, casi la mitad de los docentes afirmaron que usar estas herramientas mejoró la calidad del feedback que daban y liberó su tiempo para enriquecer sus clases con discusiones más profundas. Pero para que esta revolución ocurra, hay una condición innegable. Lo que no puede pasar es lo que está pasando ahora mismo, es que los alumnos estén familiarizados con estas herramientas más que sus propios docentes, porque cuando eso ocurre, la reacción natural del sistema es el pánico, la prohibición. El resultado es el peor de los mundos posibles. Se demoniza la herramienta, los alumnos la usan a escondidas para copiar y pegar sin prestar a la mínima atención y se pierden una oportunidad de oro para todos. ¿Se entiende el problema, no? La clave, por tanto, empieza por la formación docente, por equipar a los profesores para que puedan impartir y evaluar desde un enfoque radicalmente nuevo, lo que demuestra
demuestran todos estos ejemplos es una verdad transformadora. Bien integrada, la inteligencia artificial no es un atajo para evitar pensar, es un catalizador para pensar mejor. No automatiza el aprendizaje, sino que potencia las habilidades que nos hacen indispensables. Pero saber que funciona no es suficiente. La pregunta clave ahora es, ¿cómo diseñamos actividades y evaluaciones que no solo permitan usar la inteligencia artificial, sino que exijan esa profundidad de pensamiento como motor del aula del futuro? Y de eso es lo que vamos a hablar a continuación. Ya hemos visto datos, hemos visto estrategias y hemos visto que funcionan, pero vamos a detenernos un segundo, porque detrás de toda esta tecnología late la pregunta más importante de todas. ¿Cuál es la misión final? ¿Estamos integrando la inteligencia artificial simplemente para ser más eficientes? ¿Para que los alumnos saquen mejores notas o los profesores corrijan más rápido? No, la verdadera misión es mucho más grande y no es como tantos temen, sustituir al profesor o anular la mente del alumno. Al contrario, la propia UNESCO lo define con una claridad que debería ser nuestro norte. El objetivo no es reemplazar, sino asegurar un enfoque centrado en el ser humano. Piensen en lo que eso significa. Un enfoque centrado en el ser humano. Significa que la tecnología debe estar al servicio de nuestra humanidad, y no al revés. Significa que la inteligencia artificial se convierte en un socio, y no en un sustituto del docente para liberar tiempo y reforzar precisamente la dimensión humana del aprendizaje. Esto lo cambia todo, porque si la inteligencia artificial es el socio que se encarga del trabajo mecánico y repetitivo, entonces el aula puede por fin liberarse de la carga de memorizar y regularizar para convertirse en un taller de pensamiento. La misión ya no es formar jóvenes que acumulen datos, porque los datos ya están en todas partes. La misión es formar a ciudadanos que sepan qué hacer con esos datos. Ciudadanos capaces de formular preguntas profundas, de evaluar las evidencias con escepticismo, de conectar ideas de forma original y de argumentar con voz propia. En definitiva, no se trata de formar consumidores de respuestas generadas por una máquina, sino de cultivar arquitectos de su propio juicio. Y ahora veremos cómo convertir esta misión en una realidad tangible, cómo pasar de la filosofía a la política, de la visión a la formación docente y de las buenas intenciones a las prácticas diarias que garanticen que cada niño y cada joven desarrolle por encima de todo su capacidad de pensar por sí mismo. Así que llegados a este punto, el camino que hemos recorrido es claro. Primero, vimos que la prohibición es una muralla inútil contra el futuro, un error estratégico que, en lugar de proteger a los alumnos, los aísla de la realidad en la que ya viven. Segundo, comprendimos que la verdadera revolución no es tecnológica, sino humana. Se trata de delegar por fin las tareas mecánicas a las máquinas para liberar el inmenso potencial de cada una de nuestras mentes y dedicar nuestro tiempo a lo que nos hace verdaderamente humanos: la creatividad, el debate, el pensamiento crítico, cosas de humano y no de máquinas. Nunca debimos hacer la tarea de una máquina, solo que a lo largo de la historia fue ahí donde caímos. Tercero, descubrimos que esto ya no es una hipótesis, sino una realidad probada en aulas de todo el mundo, donde la inteligencia artificial bien utilizada está catalizando la curiosidad, el compromiso y el nivel de análisis mucho más profundo. Y cuarto, lo más importante, entendimos que la misión final no es reemplazar, sino unir estas dos fuerzas, una donde la tecnología sirva como socio para que cada alumno y cada alumna desarrolle por encima de todo su propio juicio y su propia voz. Y todo esto nos deja frente a una pregunta definitiva, la que lo cambia todo: ¿cómo llevamos esta visión desde unos pocos centros pioneros a cada aula, a cada colegio, a cada sistema educativo? Ese es precisamente nuestro próximo destino. Y si eres profesor y nunca has utilizado la inteligencia artificial, te invito a que lo hagas hoy mismo. Y si ya lo has hecho, te animo a usarla aún más, no para que haga tu trabajo, sino para que puedas identificar sus límites, sus sesgos y sus puntos ciegos, porque tus alumnos lo van a utilizar y tu obligación es saber lo que están utilizando. Porque solo conociendo al dragón podemos enseñar a nuestros alumnos a no ser devorados por él y a usar su fuego para iluminar su propio camino. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like y activa la campanita para no perderte las últimas novedades sobre inteligencia artificial. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.